En la sección 5.2 y continuando con la explicación de la técnica de integración por sustitución U, tenemos algunas fórmulas adicionales, como son estas tres fórmulas alternas, cuando las respuestas son funciones trigonométricas inversas. La diferencia de estas tres fórmulas con respecto a tres que están en la tabla anterior es que aquí el valor de A sencillamente es mayor que 0, no es 1. Entonces, cuando A no es 1, hay que tomarlo en cuenta para dar nuestra respuesta. Igual, tenemos acá integrales trigonométricas especiales que no están incluidas en las fórmulas anteriores, como la integral de tangente de x, diferencial de x, igual a negativo logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más c. Cotangente, logaritmo natural de seno de x, secante de x, logaritmo natural de secante más tangente, y cosecante, logaritmo natural de cosecante menos cotangente de x. Continuando con la explicación de la única técnica que se va a desarrollar en cálculo 1 llamada sustitución por U, voy a resolver los siguientes ejercicios. En cálculo 2 le van a enseñar otras técnicas de integración, pero en cálculo 1 solo se resuelven integrales por fórmulas ya dadas que están en la tabla que le di al inicio de las clases de este tema y por la técnica de sustitución por U. Dice, en la sección 5.2 evalúe la integral indefinida dada usando una sustitución U idónea. Y tengo la integral de seno de 2 teta, coseno cuarto de 2 teta, diferencial de teta. Independientemente que sea funciones trigonométricas las que están en la función integrando, siempre utilice uno de las mecánicas que nos da como respuesta una correcta integración. Utilice una sustitución, en este caso U, vamos a seguir utilizando la letra U, igual a la base cuyo exponente no es 1. Si usted observa, aquí tengo seno elevado a la 1 y coseno cuarto. Entonces vamos a hacer que U sea igual a la base nada más, en este caso, coseno de 2 teta. 2 teta. Entonces, U es igual nada más a la base cuyo exponente no es 1. Entonces lo desarrollamos, encontramos la derivada de U con respecto a teta. La derivada del coseno es negativo seno de 2 teta por la derivada del argumento que es 2. Al despejar acá, vamos a tener diferencial de U dividido entre negativo 2 seno de 2 teta igual a diferencial de teta. Y procedemos a hacer la sustitución. Vamos a tener acá el integral seno de 2 teta. Vamos a escribirlo. Y en vez de coseno de 2 teta, vamos a tener U elevado a la 4. Y en vez de diferencial de teta, vamos a tener diferencial de U dividido entre negativo 2 seno de 2 teta. Antes de continuar, quiero que observen, miren, coseno de 2 teta nada más sin el exponente es U. Y diferencial de teta es lo que tenemos acá, de U dividido entre menos 2 seno de 2 teta. En este momento podemos hacer la simplificación de seno de 2 teta y nos queda el integral, recuerde que aquí hay un 1, como negativo 1/2 del integral de U elevado a la 4 diferencial de U. ¿Cómo sabe usted que la sustitución utilizada es la idónea? Porque hemos dejado el integral en función de una variable. No puede quedar en función de dos variables. Va a quedar en función de una variable. Aquí quedó en función de U. Y también obtuvimos como resultado una integral que ya sabemos resolver. Vamos a tener entonces acá negativo 1/2, colocamos entre paréntesis, ahorita vacío, escribimos
la variable, que en este caso es u, al exponente original le sumamos 1, lo cual nos da 5. El recíproco de 5 es un quinto, más la constante de integración, que en este caso sigue siendo c. Aquí multiplicamos negativo 1 por 1 y 2 por 5. Y sustituimos que en vez de u vamos a tener coseno de 2 teta, sin olvidar que coseno de 2 teta está elevado a la 5 ahora, más la constante de integración. Y ahí obtenemos nosotros la respuesta del integral utilizando una sustitución idónea por u. Usted puede utilizar otra letra, ¿eh? En este caso, yo utilizo la que tiene su libro de texto. Vamos al problema número 15. El problema número 15, tenemos una combinación, una función que no es trigonométrica y una función trigonométrica. Bueno, cuando haya este tipo de combinaciones, una de las opciones para hacer la sustitución u es que u sea igual al argumento de la función trigonométrica. U va a ser igual a x al cuadrado. De u, diferencial de x, va a ser igual a la derivada de x al cuadrado es 2x. Y vamos a tener de u sobre 2x igual a diferencial de x. Muchas veces el estudiante se pregunta, ¿cómo estoy seguro que realmente estoy utilizando la sustitución idónea? Bueno, observe lo siguiente. Cuando al hacer la sustitución de u, derivar u, la respuesta nos queda la variable o la función que no hemos utilizado. ¿Cuál es la función que no hemos utilizado acá? X. Y acá nos está quedando X. Eso nos indica que vamos por el camino correcto. Le vamos a escribir X, seno de X al cuadrado. Pero recuerde que X al cuadrado es U por diferencial de X. Pero diferencial de X es diferencial de U sobre 2X. Aquí cancelamos la X. Recuerde, aquí hay un 1. Y escribimos fuera del integral esa constante. Y nos queda el integral 1/2 seno de u diferencial de u. Y debemos de recordar que ese integral es una fórmula que nosotros ya conocemos. Y aquí se la comparto. El integral de seno de u diferencial de u, que es lo que tenemos, es igual a negativo coseno de u más c. Entonces podemos colocar nuestra respuesta. 1/2 coseno de u. U es x al cuadrado más la constante de integración. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Entonces, no hay una regla que dice que u siempre es igual a la base cuyo exponente no es 1. Eso depende de la combinación de su función integrando. En algunos casos, utilice que u es igual al argumento de la función. ¿Cuándo se va a dar esto? Principalmente cuando solo haya una función o cuando las funciones trigonométricas involucradas en la función integrando tengan diferente argumento. Vamos al problema número 27. Ya no hay funciones trigonométricas. ¿A qué va a ser igual u? ¿A x? ¿Al logaritmo natural de x? Bueno, a veces aquí hay que probar. Por eso dice, utilice la sustitución idónea de u. Y aquí es donde se va a cumplir que u va a ser igual a la expresión que después de derivar nos dé como respuesta la que no hemos utilizado. ¿Qué sucede si yo hago u igual al logaritmo natural de x? Y hago la derivada de u de x. La derivada del logaritmo natural de x, usted sabe que es 1 sobre x. Despejamos acá y nos va a quedar que x por diferencial de u va a ser igual a diferencial de x. Observe esto. Aquí tengo x que no le he utilizado y acá tengo, después de derivar, x. Eso me indica que vamos bien. Que la sustitución que he utilizado es la idónea. Le vamos a tener acá 1 sobre x y acá vamos a tener logaritmo natural de x, vamos a tener u por
x diferencial de u. Aquí se cancela la x y nos está quedando el integral de 1 sobre u diferencial de u. Esta es una integral que ya está dada. Y usted sabe que es igual al logaritmo natural del valor absoluto de u. Y u es logaritmo natural de x, más la constante de integración. Al llegar a este momento, es importante que usted conozca las integrales iniciales para que usted pueda resolver, por ejemplo, el integral de 1 sobre u diferencial de u, el cual es igual al logaritmo natural de u. Y u en este caso es logaritmo natural de x. Ahí está la respuesta del problema 27. ¿Qué sucede en el problema 35? Tenemos la función exponencial natural. Pues en estos casos es muy recomendable hacer u igual al exponente de la función exponencial. Usted puede hacer u igual a negativo raíz de x. Ahora insisto, en el enunciado dice la sustitución idónea. Quiere decir que podría ser que esta no sea la sustitución idónea. Si no nos da una respuesta al derivar que pueda cancelar la raíz cuadrada de x y quedar la integral en función de una variable, entonces hay que utilizar otra alternativa para resolver el integral o para hacer la sustitución por u. Recuerde que u igual a menos raíz de x es menos x elevado a la 1 medio. Entonces vamos a derivar de u con respecto a x. Y nos va a quedar menos 1 medio x, 1 medio menos 1, menos 1 medio. Y vamos a despejar. Aquí el signo menos va a pasar al otro extremo o al lado izquierdo. El 2 va a pasar a multiplicar. Y va a quedar 2 de u x a la negativa 1 medio igual a diferencial de x. Si usted quiere, en este momento también de una sola vez, este x como está elevado a un exponente negativo, páselo al numerador y le va a quedar menos 2x a la 1 medio multiplicado por diferencial de u igual a diferencial de x. Y nos va a quedar la siguiente respuesta. Vamos a ver si esta fue la sustitución correcta. Vamos a tener acá e elevado a la u, porque u es negativo raíz cuadrada de x. En vez de raíz cuadrada de x, como no lo hemos utilizado, entonces en este caso no hay que sustituir, usted lo escribe. Y ahora, en vez de diferencial de x, vamos a escribir menos 2x a la 1 medio. Vamos a colocarlo entre paréntesis porque hay un signo menos 2x a la 1 medio diferencial de u. Y observe lo que sucede. Bueno, el x a la 1 medio, que es raíz cuadrada de x, sí se puede cancelar. Y la expresión nos queda menos 2 el integral de e a la u diferencial de u. Igual, este es un integral que ya tenemos en nuestra tabla anterior. Vamos a compartírselo. Y el integral de e a la u es e a la u. Solo que debemos de recordar a qué es igual u. U es igual a menos raíz cuadrada de x más la constante de integración. Y ahí tenemos nuestra respuesta del problema 35. Tenemos acá el ejercicio 42 que dice 1 sobre 2 más 9x al cuadrado diferencial de x. ¿Qué sucede si yo hago u igual a 2 más 9x al cuadrado? Al derivar 2 me va a quedar 0. Al derivar 9x al cuadrado me va a quedar 18x. Pero esa x que me está quedando, ¿con quién la voy a cancelar? No hay con quién cancelarla. Quiere decir que esa no es la sustitución idónea. Si usted tiene en su memoria lo que es las integrales que están en su tabla, usted sabe que esta integral se puede reescribir de la siguiente manera. Vamos a tener acá el integral de 1. En vez de 2, vamos a escribirlo como necesitamos, que esté elevado al cuadrado, raíz cuadrada de 2. Más, en vez de 9x al cuadrado, vamos a copiar 3x al cuadrado. Si usted observa, solo estoy manipulando algebraicamente estas expresiones.
porque raíz cuadrada de 2 al cuadrado sigue siendo 2. Y 9x al cuadrado es 3x al cuadrado. ¿Para qué? Bueno, para lograr acá, le comparto, vamos a agrandar un poco, le comparto esta integral, ¿no? 1 sobre a al cuadrado más u al cuadrado. Entonces, yo puedo reescribir esta expresión de esta manera y esto va a ser igual a 1 sobre a tangente inversa de u sobre a más c. Quiere decir que observando, yo puedo identificar que a va a ser igual a raíz cuadrada de 2 y que u va a ser igual a 3x. Bueno, aquí tengo que derivar u con respecto a x, me va a dar igual a 3, el 3 va a pasar a dividir y al sustituir, pues yo obtengo ya el integral de la tabla. Voy a tener el integral de 1 sobre, y observe, te he dicho que a es la base, mire, que está elevado al cuadrado. Entonces, a es raíz cuadrada de 2. Quiere decir que en esta raíz cuadrada de 2 yo puedo colocar a más, y donde está 3x, yo puedo colocar u. Yo voy a tener a al cuadrado más u al cuadrado. Y en vez de diferencial de x, voy a tener de u sobre 3. Entonces, como puede observar, ya tengo la fórmula del lado izquierdo. 1 sobre a al cuadrado más u al cuadrado, diferencial de u. Esta constante, sencillamente la vamos a escribir fuera del denominador. Entonces, aquí ya puedo escribir mi respuesta. Va a ser 1/3, que observe acá, 1 sobre a. Entonces, vamos a tener acá 1 sobre a, que es raíz cuadrada de 2, por la tangente inversa de u. U es 3x sobre a, que es raíz cuadrada de 2, más la constante de integración, quedando como respuesta final 1 por 1, 1, 3 raíz cuadrada de 2, tangente inversa de 3x sobre raíz cuadrada de 2, más la constante de integración. Y ahí tengo mi respuesta. Entonces, es muy importante que usted trabaje con su memoria para que usted sepa que una integral de este tipo tiene la posibilidad de reescribirlo como una integral ya dada para obtener su respuesta. Aquí es importante que le quede a al cuadrado más u al cuadrado. Por eso es que 9x al cuadrado, por ejemplo, lo reescribí como 3x al cuadrado, porque yo necesito que cada uno de esos términos me quede elevado al cuadrado. Vamos a pasar al problema 53, donde ya el enunciado le dice que utilice alguna identidad trigonométrica. Bueno, la identidad trigonométrica que vamos a utilizar es la que tenemos aquí. Pero resulta que sí es cierto, aquí al lado izquierdo tengo coseno cuadrado, mire, igual que acá. Y es igual a 1/2 de 1 más coseno de 2x. Pues dice que coseno cuadrado de x es coseno de 2x. O sea que el argumento se multiplica por 2. Pero como aquí es 4x, entonces la identidad trigonométrica me va a quedar que coseno cuadrado de x va a ser igual a 1/2, 1 más coseno de 8x. ¿Por qué 8x? Repito, mire, si usted observa la fórmula, el argumento se multiplica por 2. Y mi argumento es 4x. 4x por 2 me da 8x. Y ahí va a utilizar entonces esa identidad trigonométrica y le va a quedar, en vez de coseno cuadrado de 4x, vamos a colocar el 1/2 fuera. Y acá le va a quedar 1 más coseno de 8x. Ya sabemos que aquí hay dos integrales, que usted puede decidir escribirlas por separado, como voy a hacer en este caso. 1 por diferencial de x y la otra coseno de 8x por diferencial de x. Entonces me queda el integral más 1/2, las dos integrales están multiplicados por 1/2, coseno de 8x diferencial de x. Bueno, la primera integral ya sabemos que su respuesta es x. Y ahora en las siguientes vamos a utilizar una sustitución idónea acá, que u va a ser igual a 8x. Entonces, diferencial de u con respecto a x va a ser igual a 8. Despejamos, de u sobre 8 igual a diferencial de x.
Y usted va a obtener la siguiente respuesta. 1/2 coseno de u, porque u es 8x, multiplicado por diferencial de x, que es de u sobre 8. Y hemos obtenido una integral que ya sabemos cómo resolverla porque está en la tabla inicial. Vamos a tener 1/2. Aquí usted va a multiplicar 1/2 por 1/8. Le va a dar 1 sobre 16. Ya que es igual el integral de coseno de u diferencial de u. Es igual a seno de u. Y u es 8x, más la constante de integración. Entonces, en ese bloque de ejercicios donde le sugiere utilizar una identidad trigonométrica, esta es la identidad trigonométrica que utilizamos acá, adaptándola a nuestro argumento que es 4x, por eso este 2x se multiplicó por 4, lo cual me quedó 8x. Separando las dos integrales y resolviendo cada una de ellas, ya sea por una integral que ya está dada, como 1/2 integral diferencial de x, que es 1/2 de x, o utilizando una pequeña sustitución idónea para convertirlo en la integral de coseno de u. La integral de coseno de u es seno de u, y u es 8x.